Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Existe un lugar en el Caribe donde el conocimiento converge con la pasión. Donde se agudizan los sentidos y la creatividad alcanza metas inimaginables. Un lugar donde se revive la historia y se rompen las barreras para hacer ciencia. Donde la poesía se convierte en movimiento y las ideas empiezan a tomar forma. Un lugar donde la naturaleza, la tecnología y las personas se conjugan y te hacen único para toda tu vida. En donde se forman líderes visionarios, personas que transforman vidas mediante la educación. Un lugar desde donde se mira el pasado con gratitud y el futuro como un reto. Existe un lugar en el Caribe colombiano en donde te acompañamos a escribir tu historia. Conócenos. Universidad del Norte. Conoce la primera maestría en Pedagogía Social de Latinoamérica totalmente virtual de la Universidad del Norte. Comparte experiencias con docentes y estudiantes de distintas universidades del mundo. Accede a amplios recursos digitales y aprende lineamientos para la intervención en diversos grupos poblacionales y múltiples contextos de acción socioeducativa. Estudia la maestría en Pedagogía Social e Intervención Educativa en Contextos Sociales en Uninorte. Conoce la maestría en Educación de la Universidad del Norte y accede a docentes con formación internacional y doctoral, misiones académicas, cotutorías internacionales, asignaturas blended, tesis focalizadas en nuestros 10 énfasis aprobados por el Ministerio de Educación Nacional y homologable un año con el doctorado. Estudia la maestría en Educación en la Universidad del Norte. Conoce la maestría virtual en Educación mediada por TIC de la Universidad del Norte, con flexibilidad para la formación en todas las áreas disciplinares. Fomenta el desarrollo de habilidades y competencias para el diseño de ambientes de aprendizaje presenciales enriquecidos con TIC desde una práctica pedagógica reflexiva, así como desde los diferentes escenarios de intervención de los participantes, con currículo pertinente a la formación global y local. Estudia la maestría virtual en Educación mediada por TIC en Uninorte. Conoce el doctorado en Educación de la Universidad del Norte y fórmate en investigación de alto nivel. Obtén una experiencia de pasantía internacional y accede a redes de investigación con docentes de universidades nacionales e internacionales. Estudia el doctorado en Educación en la Universidad del Norte.
Para dar inicio a nuestra masterclass, a esta hora nos acompaña la coordinadora de la maestría en Pedagogía Social, la doctora Liliana María Castro Álvarez. Ella en estos momentos nos va a contextualizar un poco sobre el objetivo de esta masterclass. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Reitero la bienvenida que les dio Lorena al inicio y de paso quiero darles un saludo de parte de nuestro decano, el doctor José Alfredo Aparicio, que no nos puede acompañar porque está en otro evento académico, pero solicita que todos se sientan a gusto como en su casa. Bueno, esta masterclass es una iniciativa de la maestría en Pedagogía Social y del énfasis en Educación Social de la maestría en Educación. La maestría en Pedagogía Social convoca en este espacio, la maestría en Pedagogía Social convoca en este espacio a sus maestrantes, quienes se encuentran en un proceso de formación precisamente para poder lograr todos esos aprendizajes que se requieren alrededor de las estrategias y las técnicas de intervención socioeducativa en distintos ámbitos de la pedagogía social. Entonces, este espacio académico además quiere invitar a todas aquellas personas, actores sociales, profesionales en formación y profesionales en ejercicio, para que tengan una panorámica alrededor de cuáles son esas acciones de intervención socioeducativa que realizamos y que impulsamos precisamente para el alcance del bienestar individual y colectivo de las comunidades en cada uno de los territorios. En este sentido, para lograr el objetivo que tiene esta masterclass, que es abierta y por eso estamos haciendo una transmisión también en vivo a través de YouTube, hemos invitado a una persona, un profesional, amigo, académico, investigador, el doctor Francisco José del Pozo, quien nos acompaña en esta tarde y a quien queremos agradecer infinitamente su participación en este espacio. Él es un investigador que está fuera del país, quien hizo parte de nuestra comunidad y a quien además queremos agradecerle porque esta iniciativa de la Maestría en Pedagogía Social e Intervención Educativa en Contextos Sociales hizo parte de sus sueños, de la iniciativa que él gestó y que hoy tenemos el orgullo de presentar y que ya ha logrado egresar 2 de las promociones. Entonces, los invitamos a compartir las ideas, las inquietudes que tengan con el doctor Francisco del Pozo, quien por supuesto les dará una ilustración de cuál es la dinámica que va a emplear en el desarrollo de esta sesión. Siéntanse bienvenidos, buena tarde. Bueno, pues se oye muy bien, ¿no? Sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Voy a dejarme el tapabocas por respeto a los flujos de contagio. Muchas gracias al IES, a la Universidad del Norte, a todas las personas que están aquí, también especialmente a nuestro decano, lo seguimos considerando de la casa, por supuesto a Liliana, a las compañeras del IES que están aquí como Margarita Osorio, al estudiantado de la maestría y también de licenciatura y a todas las personas que están aquí o allá en este momento. Como vamos un poco demoraditos también, intentaré ser rápido. Voy a intentar poner esto para moverme un poquito. A ver si lo conseguimos. Y apagaremos esto porque se acoplará. Ahora ya apagan por ahí, supongo. Bueno, las gracias dadas. Yo me siento en mi casa. Quería compartir con ustedes algunas cuestiones básicas sobre estrategias y técnicas de intervención en pedagogía social. Si me muevo mucho me lo dicen porque les vuelvo loco aquí moviéndome para acá y para allá para la retransmisión. Gracias. Y como estamos en tiempo de nominaciones de películas para los Oscars y acabamos de tener los Goya en España, pronto en marzo hay un festival internacional, el más importante de cine en Cartagena, de India, como ustedes saben, voy a contar un poco y a compartir con ustedes la tarde de hoy desde esta trama cinematográfica para que nos podamos sentir un poco más
metido en el cuento, diríamos, en la película. ¿Cómo hacer intervenciones de cine? ¿Qué significa de cine? Pues muy buena, o sea, que tuviéramos casi la nominación, el premio. Vamos a compartir algunas cosas alrededor de eso, si les parece. Comencemos entonces, acción, y comienza a rodar la película. En primer lugar, cuando hay un grupo humano de personas que no se conocen, lo primero que hay que hacer es presentarse. Entonces, yo he tomado 2 películas españolas, una es Sobreviviré, que ya es antigua, de los años 90, con lo cual yo ya tengo unos cuantos, y otra es reciente, que es Volver. Sobreviviré porque tiene una trama muy vinculada a mi vida, con la resiliencia, la diversidad, la complejidad, y a mí esa película me impactó mucho en el momento que la vi, y bueno, yo considero que puede tener muchas cosas de mi trama, de mi película, de mi vida. Y Volver, que ustedes saben que tuvo su nominación ya al Oscar y es reciente, de Almodóvar, porque estoy aquí. Tras la pandemia no pude venir, ya estoy aquí de nuevo, todas y todos hemos vivido una pandemia y para mí la vuelta era muy significativa por todo lo que supone ese regreso a una segunda casa, que es mi familia. Mi familia de allá, mi familia de acá. Si ustedes tienen que pensar en una película que les suponga una trama para identificarse en su vida, ¿qué película elegirían? ¿Lo tienen claro? A ver si nos presentamos a alguien y esta película sería para mí la que me retrae algo de mi vida, de mi... ¿Tiene alguien alguna idea? Que levante la mano. Por allá. ¿Alguien se puede identificar con alguna película, una escena de una película, un personaje, un protagonista, una banda sonora? A ver. Por ejemplo, Lili. Te tocó. Que me la ha puesto difícil. Una peli. Una escena de una película importante que le haya gustado mucho. Venga, por allá. A ver. Fuerte. Sí. Intentando que él salga adelante y que luche contra todas las adversidades y todo ese mundo que está allí, que de alguna manera le impone barreras y que ella tiene que ir de alguna manera solventándolas y siguiendo adelante. Gracias, Yalo, es que tenía que darle además un abrazo. Nosotras le vamos a hacer un aplauso inclusivo, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces todo el mundo tiene una película, esto sería una técnica de presentación que nos podría servir para poder presentarnos en cualquier grupo, ¿verdad? ¿Qué son entonces las estrategias y técnicas de intervención en pedagogía social? Las estrategias son el conjunto de procesos y acciones, también de técnicas, que utilizamos para movilizar, agenciar, intervenir en un contexto, con una población, con una persona. Las técnicas son los pasos, los momentos mucho más concretos, la secuencia, que si la desarrollamos dentro de esos procesos más genéricos, movilizan también la acción, en este caso socioeducativa o educativa, ¿verdad? Entonces serían los dos grupos de cuestiones que vamos a trabajar hoy. Muchas cosas de las que voy a decir están en estos libros recientemente publicados de intervención educativa en contextos sociales. La editorial los tiene ahí en la puerta al salir. Uno trabaja desde los fundamentos, la investigación y la educación social en el ciclo vital desde la infancia hasta las personas adultas, y otro trabaja desde ambiente y contextos comunitarios y especializados. Muchas de las cosas que les voy a contar están allá. Bueno, como estamos en tiempo de nominación, yo voy a utilizar, como he dicho, un guión muy cinematográfico. Tomando una escena de Harry Potter, y en este caso El prisionero de Azkaban, dice la escena así: las consecuencias de nuestras acciones son siempre tan complicadas
tan diversas que predecir el futuro es realmente muy difícil. ¿Qué les supone este párrafo, esta frase, estas palabras? ¿Qué nos supone? ¿Qué nos supone para nuestra vida? ¿Cómo lo interpretamos? Quizá desde la complejidad de la realidad social y de la vida. O sea, se diría en costeño, la vaina es tan que es muy difícil predecir, controlar. Fíjense ustedes en una situación de pandemia, ¿verdad? Es muy difícil controlar la consecuencia de la acción que estamos desarrollando. O sea, esto no es directamente proporcional. La acción nunca materializa ni define una determinación de la acción. O sea, no podemos decir que por aplicar una estrategia va a tener un resultado. Eso nunca es así. Decía Ferro Bayona en una de las charlas que dio aquí en la universidad, que yo recuerdo muy bien, que las ciencias sociales no son exactas, pero intentan ser precisas. Entonces, en esa precisión, lo que estamos haciendo es intentar favorecer escenarios con la estrategia, escenarios que al menos puedan permitir diversidad de opciones para poder generar las mejores posibilidades de desarrollo humano y social, las mejores, pero no significa que vamos a controlar lo que va a ocurrir. No por hacer una técnica específica vamos a tener un resultado específico, pero al menos vamos a tener en la caja de herramientas muchas posibilidades para intentar generar escenarios favorables para ese desarrollo. Si no me funciona una estrategia, tendré que trabajar otra, pero si no las conozco, es mucho más difícil poder predecir ese futuro escenario. Por eso, en educación social, en pedagogía social, trabajamos desde los sistemas ecológicos. No trabajamos únicamente desde el individuo. Quizá una de las diferencias fundamentales de la tradición psicológica y la tradición pedagógica, sobre todo social, es que el contexto forma parte de la intervención. Entonces, yo nunca trabajo desde los aprendizajes curriculares, por ejemplo, o el aprendizaje cognitivo, sino que trabajo desde todas las dimensiones del contexto y sus interrelaciones. Ya diría Morán que la complejidad es la interdependencia de las partes. Ustedes fíjense en la pandemia cómo lo que pasó en China ha afectado al mundo. Macroestructuralmente, no por desarrollar un tratamiento de COVID o anti-COVID o prevención de COVID con una persona, nadie ha podido controlar la pandemia porque es global. Ante los desafíos globales, ante los desafíos sectoriales, ante los desafíos interdependientes, la intervención debería ser igual, compleja. Desde ese punto de vista, el estudiante, el educando, está en relación con sus pares, con la familia, con el contexto, con sus amigos, con los vecinos, con el sistema económico, con el sistema social, con el sistema ecosocial. Fíjense en Pereira, hace pocos días, lo que ocurrió a partir del desprendimiento ecosocial, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, nosotros no vamos a intervenir nunca. El niño tiene un problema de aprendizaje. Entonces que haga más ejercicio y así se le resolverá. Los problemas socioeducativos no son única ni principalmente individualizados, son ecosociales, o sea, hay que trabajar desde una dimensión sistémica. Vamos a ver qué podemos hacer con la familia, con su amigo, con el niño, con la sociedad, con la comunidad, ¿verdad? Y por eso la pedagogía social se define como una ciencia social y educativa que intenta favorecer los aprendizajes socioculturales. O sea, no la matemática, la lengua, la geografía, no, sino la relación social. En pandemia lo hemos visto muy claramente. Cómo hemos podido apoyar las redes sociales cuando las personas estaban aisladas. Si tú has tenido en tu vida un aprendizaje social, de apoyo, de ayuda, de asistencia, de intercomunicación, tú has salido al encuentro de los demás. Si tú en tu vida no has tenido esos aprendizajes, es muy difícil, porque no tienes la competencia social. Es complicado. Si tú no tienes la competencia social, es difícil que tengas un comportamiento de madurez social. La madurez social se aprende, como se aprende la madurez en matemática o en física. Hay que entrenarla, hay que educarla, hay que favorecerla, ¿verdad?
Pero además la pedagogía social es una pedagogía que se centra en los derechos humanos. Por lo tanto, no es que yo tenga esta visión o aquella, este enfoque o aquel, sino que el derecho humano tiene que ser el centro de mi visión. La dignidad y los derechos humanos, también ambientales. Pero desde este punto de vista, favorecer relaciones de aprendizaje social centrado en los derechos humanos y la justicia social. Y esto es muy importante porque generalmente vamos a estar al lado del que más lo necesite o al lado del que tenga que resistir la injusticia, opresiones, etcétera, etcétera. Y esto nos sitúa moral y éticamente ante desafíos. Y desde este punto de vista, la educación, la práctica, la educación como práctica desde la pedagogía social, que es la ciencia que estudia esa práctica, tiene dos dimensiones fundamentales. Educar o educarnos desde las relaciones para atender necesidades y situaciones de urgencia, de riesgo, y también para favorecer y potenciar los desarrollos personales y sociales. Esas dos caras de una misma moneda. Atender, ayudar, favorecer la dificultad, apoyar para favorecer la calidad de vida en la dificultad y también la parte de la promoción social, ¿verdad? Esas dos caras. La Casa de Papel, ¿quién la ha visto? Que levante la mano. Bueno, ya la conocen entonces. En un capítulo Tokio dice, es un personaje fantástico, ¿verdad? Tokio. Dice, solo vemos las consecuencias cuando están delante de nuestras narices. Y esto es épico, porque esto es lo más antipedagógico. O sea, hemos dicho antes, mira, la vaina es tan complicada que o generamos procesos permanentes con estrategias y técnicas permanentes de posibilidades, o va a ser muy difícil poder apoyar las consecuencias que vamos a tener. En todos los aspectos. O sea, si hay un conflicto social, hay que hacer prevención, hay que hacer diagnóstico, hay que trabajar la investigación de lo que está pasando para que las consecuencias sean lo menos desfavorables. En este sentido, no, en educación no esperamos a tener problemas aquí. No, en educación favorecemos procesos, preveemos, investigamos, ponemos como alternativa 5 programas o estrategias diferentes y valoramos a partir de ahí cuáles pueden ser las mejores. Entonces, desde ese punto de vista, pues, bueno, aquí la Casa de Papel nos da una idea de lo que no es buena práctica, de lo que no es buena práctica. Nuestras películas socioeducativas tienen unos guionistas. Esos guionistas son los que van construyendo la historia y la van montando. Son nuestros fundamentos. Nosotros tenemos muchos y muchas de estas personas que son fundamentos. Algunos en pedagogía infantil ya lo conocen y en otras áreas también. Pestalozzi desde la educación integral, el ser humano no es solamente cabeza, corazón y mano, desde esta dimensión social y emocional. Tenemos todos los pedagogos sociales nórdicos y alemanes que nos decían que el ser humano no se educa solo, se educa en comunidad. La educación aislada es una abstracción, decía Nator, Paul Nator. También algunas alemanas como Baumer que nos decía, oiga, educarnos socialmente es una cuestión de Estado. Fijaros qué importante. No es que solamente nos tengan que educar las familias o nos tengan que educar los maestros, es que el Estado tiene que velar por el bien común. Por tanto, tenemos que educarnos como ciudadanos desde las políticas estatales. Hay que preguntarse dónde estamos, ¿no? ¿En qué lugar estamos de esa educación social estatal? Esa es una idea también de la educación latinoamericana, puesto que Simón Rodríguez, formador de Simón Bolívar, tiene textos en donde habla de la educación social como educación para el bien común. Por lo tanto, esta idea ya es en Latinoamérica una idea presente que materializa Freire luego con toda la pedagogía de la esperanza, del oprimido, de la libertad, y que tiene un claro sentido ético y de liberación humana. También tenemos otro guionista, Dewey desde los procesos de educación y democracia, cómo nos educamos para la democracia y otras grandes corrientes como la española que trabajó también desde una perspectiva de la pedagogía social como una profesión. Aquí hay ya profesionales que están terminando y por tanto desde esa perspectiva van a ser profesionales de lo pedagógico social en diferentes contextos. Finalmente,
tomando Los Tres Mosqueteros, que ya es más antigua que Sobreviviré, porque aquí los que somos de 40 para arriba ya hemos visto estas películas. Una obra de Alejandro Dumas, que luego también se versionó en dibujos animados. Uno para todos y todos para uno. Este es el cuento. O sea, la educación social busca el bien común, no solamente el bien individual. El bien individual desde el bien común. Esta es como la metáfora principal del fin de la educación o la pedagogía social. También hay una película que se llama Campeones, no sé si la han visto, es española, es muy chévere, os la recomiendo. Y desde esta perspectiva trabaja con personas con capacidades diferentes, un trabajo de equipo desde esta necesidad de educarnos como colectividad, ¿no? Les recomiendo, bueno, esas dos películas. ¿Quién son los protagonistas o quiénes son los protagonistas? Bueno, por algunas investigaciones en Latinoamérica que hemos hecho en diferentes países, todos los contextos y todas las poblaciones, pero tenemos algunos de estos protagonistas en el ámbito especializado y comunitario. Infancia, adolescencia y juventud en dificultad social, familias, personas que están en situación de delincuencia o privación de la libertad, enfoque y trabajo comunitario desde educación para la paz, mucha de la población que desde estos dos enfoques, bueno, en Latinoamérica podrían ser importantes. Pero si algo nos dirige y alguna película se tiene que llevar o algunos de los elementos principales tiene que llevarse el premio a la mejor dirección, en nuestro caso son los valores. O sea, esos son el foco que nos guía. Derechos humanos y el enfoque de liberación o el enfoque de justicia social que debe guiar toda la intervención que se haga desde esa perspectiva, ¿vale? Eso sería como el premio a la mejor dirección en nuestro caso, siguiendo la metáfora cinematográfica. La pedagogía social entonces tiene esas dos vertientes. La comunitaria desde las capacidades, los desarrollos grupales, etcétera, y la especializada desde la dificultad o la necesidad. No sé si alguien ha visto el vídeo que seremos una película que la trama es colombiana, aunque el director y Javier Camará son españoles. ¿No se la vieron? Sí. En un momento en la película se dice, si le hace falta para eso está la vida, que acaba dándonos duro a todo, para sufrir. La vida es más que suficiente y yo no le voy a ayudar. En una escena de la película. Entonces, la vida ya plantea una serie de dificultades y complejidades que si no existen las personas y los profesionales que nos apoyen, va a ser difícil poder salir adelante. Precisamente la educación social plantea el reto contrario. La vida ya es bastante difícil y yo como educadora, educador social, pedagoga, pedagogo social, estaré aquí para ayudarte. Es cambiar el mensaje, ¿no? El mensaje de esa película. ¿Cuáles son las funciones entonces? Bueno, tomando a diferentes autores y autoras, básicamente las funciones podrían ser la de ayudar, asistir, eso lo hacen otras profesiones también. Prevenir, esa es una función esencialmente educativa y socioeducativa, la prevención. Es verdad que lo hacen en enfermería, es verdad que lo hacen los médicos, pero es una labor educativa que en pedagogía social lo hacemos los educadores y las educadoras sociales. La prevención, la disminución de la exclusión social a partir de herramientas educativas y toda esta parte sería desde la necesidad y los riesgos, pero también desde la capacidad. Por ejemplo, fomentar y promocionar la justicia social y la comunitariedad. Esa es una función socioeducativa desde los contextos socioculturales. Mejorar las condiciones de vida de las personas. Potenciar el ocio, construir sociedades más inclusivas y sostenibles en una sociedad que además pues, va al colapso a nivel ecosocial. Y por eso la educación social trabaja en todas las dimensiones del ser humano, la individual, la familiar, la institucional, la sociocomunitaria, los escenarios digitales, ciberbullying, grooming, sexting, etc. Y también desde todos los
todos los escenarios de intervención, los comunitarios, los familiares, los individuales, en todo el ciclo vital, desde el niño pequeñito hasta el adulto mayor. Quizás la educación más social, porque fijaros que la educación escolar, en pedagogía infantil, habéis trabajado sobre todo ¿para qué? ¿Para qué población? ¿Para niños de qué edad? Sobre todo primera infancia. Vamos a pensar hasta los 6, pero bueno, pensemos un poquillo más para allá. 10, etcétera. Pero bueno, hasta que nos morimos, ¿no nos estamos educando? El ser humano se educa permanentemente. Otra cosa es que lo que en la primera infancia pase sea muy relevante, sí, pero nos estamos educando permanentemente, aprendiendo permanentemente. Por eso la educación social o pedagogía social trabaja con todas las poblaciones. Y diría Spider-Man, entonces, si la vida es complicada, compleja, hay que trabajar con posibilidades, estrategias, tenemos que prepararnos, despleguemos el sentido arácnido. ¿Para qué? Para tener diagnóstico, proceso investigado, posibilidades estudiadas que nos permitan intervenir de la mejor manera con estas estrategias que podemos ir trabajando. Y desde esta perspectiva, ¿cómo diagnosticamos? Uno no tiene por qué diagnosticar y luego intervenir. Podemos estar interviniendo y diagnosticando permanentemente. Pero exige estudio, teorización, investigación, reflexión. Eso es lo importante. Exige la intervención, reflexión, estudio, sistematización. Lo que nos diferencia de mi abuela, de mi prima, de mi madre, es que ellos no estudian ni sistematizan. Yo como profesional de la educación social sí. Tengo que estar permanentemente diagnosticando, investigando. No significa que lo haga yo de forma ajena sin mis participantes, sin las personas que atiendo, sin los educandos. No significa que lo haga así, pero debo investigar el proceso. En estos libros que le he comentado, bueno, aparecen algunos instrumentos de diario de campo, estrategias para trabajar desde esta perspectiva y también algunas herramientas como un proceso de evaluación de necesidades que está en un video del CEDU que hicimos en su momento para diagnosticar problemáticas socioeducativas con 3 etapas. Una primera etapa preevaluativa que se llama, que es valorar qué vamos a hacer, qué instrumentos vamos a trabajar, qué fuentes de información, cómo vamos a hacer esa investigación con participantes. Una fase evaluativa donde ya aplicamos las técnicas que hemos identificado que pueden ser útiles en los diagnósticos o para diagnosticar. Y una última fase que sería la priorización de esas intervenciones o alternativas a partir de del diagnóstico. En este sentido, bueno, lo deseable es que hagamos diagnósticos donde participe toda la comunidad implicada para no equivocarnos en cosas fundamentales. Por tanto, necesitaremos que que participen, que haya una participación amplia de toda la comunidad, de los educandos, de la familia, de los agentes sociales que participan, etcétera. Y que tengamos la mayoría de necesidades activadas en su tipología y también de fuentes de información. No solamente trabajamos con la necesidad, pero es verdad que en educación social se trabaja mucho desde las necesidades, porque trabajamos mucho desde la urgencia social. Si hay problemática, pues vamos a tener que trabajar desde la necesidad. También desde las capacidades. Luego vamos a ver algunas cosas respecto a la capacidad. Cuando yo diagnostico bien, desde el ámbito personal, familiar, el entorno digital, incluso cuando diagnostico bien, he hecho entrevistas con la población, he trabajado con las personas implicadas, he movilizado encuestas, he hecho observaciones, etcétera. Yo voy anotando cuáles son los riesgos mayores o las dificultades y voy anotando cuáles son las posibilidades o capacidades que tienen las personas, los grupos, los entornos. Y trabajo desde esas dos perspectivas. ¿Hay necesidad económica? Sí, pero hay también capacidad porque hay factores de protección vinculados, por ejemplo, a que en una familia hay bastante emprendimiento o ganas de trabajar de los padres, de alguna gente que participa y entonces miro esas dos dimensiones para poder desarrollar la estrategia. ¿Para qué? Para que las personas tomemos conciencia
de nuestras situaciones. La concienciación, que diría Freire, es toma de conciencia de la situación personal y sistémica de la realidad. Esa situación de conciencia nos permitirá buscar los recursos que necesitemos para establecer cambios, y a veces esos recursos no dependen de tu voluntad, ni de tus vecinos, ni de las empresas, etcétera, y por tanto tendremos que valorar si desde una perspectiva más sistémica, nacional, política, podremos generar algunos cambios. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Pero todas las situaciones no se pueden transformar tampoco. Por tanto, tendremos que hacer buenos diagnósticos para valorar qué y qué no, pues tiene alguna susceptibilidad de cambio. En Alicia en el País de las Maravillas aparece esta frase, dice: Alicia, no puedes vivir complaciendo a los otros, la decisión es tuya. En este caso la película dice completamente tuya. En educación nunca diríamos eso. Las decisiones no son completamente nuestras. Porque como diría Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Mis circunstancias económicas, familiares, ambientales. Pero hay una gran parte de responsabilidad de toma de decisiones que tengo que hacer yo. Y le dicen a Alicia, Alicia, la decisión es tuya. Por tanto, en tus decisiones te voy a acompañar como educador. Esto es lo más importante casi de la educación social. Vamos a ir siendo conscientes de la realidad y vamos a tener personas que nos van a acompañar para tomar decisiones respecto a muchas cosas. Cuando no tenemos la capacidad, cuando nos vemos limitadas, cuando no tenemos posibilidades, etcétera, etcétera, el educador, la educadora social acompaña ese proceso. Y acompaña con estrategia. Las estrategias son los montajes de la película. La estrategia es cómo vamos a montar la película. ¿Qué escenario? ¿Dónde vamos a rodar? ¿Qué contextos? ¿Qué paisajes? Esas son las estrategias. Entonces, vamos a ir desengranando sobre todo 3 tipos de estrategias: individuales, grupales y comunitarias, pero desde una perspectiva muy general. Entonces, yo me voy a centrar en los acompañamientos, en la animación sociocultural, en los itinerarios de inserción, como 3 estrategias grandes, globales, que se utilizan en educación social o en pedagogía social. Y también, pues, en unas modalidades generales de estrategias globales donde estarían insertadas estas otras. Bueno, vamos para allá. Los acompañamientos. A ver, ninguna intervención en educación, y menos en educación social, es inmediata en sus consecuencias o efectos. Vamos a tener que trabajar con la gente tiempo. Ya lo tenemos que saber de antemano. Todo necesita un tiempo. Y en ese tiempo, la relación socioeducativa se establece con el vínculo. Se establece con el vínculo. La gente de pedagogía infantil lo sabe bien. Entonces, el vínculo se establece a partir sobre todo de la escucha activa con los demás y de acompañar, a veces en silencio, a las personas. ¿Qué significa escucha activa? Por ejemplo, que los sentimientos son súper importantes en la relación. Tenemos generalmente un comportamiento que es el siguiente. El pelado ha reprobado todas las asignaturas, te llega a casa, mami, reprobé todo. Ajá, ¿y por qué? Entonces nos vamos a la razón. En escucha activa, generalmente, tú lo que haces es bajar a la emoción. ¿Cómo te sientes? ¿Te has sentido bien? No nos vamos a la razón. En escucha activa, yo no utilizo, es que tú, y el tú, y el tú, y el tú, porque estamos proyectando ya conflicto. Hablamos desde yo. A mí me parece que... O en escucha activa dejamos silencio a la gente para poder expresar y escuchar. Todo esto supone acompañar desde otra perspectiva de la relación de ayuda. En esta relación de ayuda, la educación social lo que hace es pedagogía de la cotidianidad. No hay un tiempo y un espacio para eso. No hay. ¿Cuál es el tiempo y espacio? Todo. El café, que tengo que ir a la clínica y yo te acompaño, que mira que tengo una dificultad con mi madre y yo voy a quedar contigo para charlar un ratico, que te voy a llamar luego. Así se establece el vínculo. Por eso somos amigos de unas personas que no son amigas en
como compañeros de clase o compañeros de trabajo, porque los amigos los hemos elegido con el vínculo. Y desde ese punto de vista, el acompañamiento es fundamental desde los vínculos, ¿vale? Esto es muy importante. Yo no hago el vínculo por estar con la gente. Yo hago el vínculo porque me importan sus emociones, porque le escucho, porque estoy empatizando. Ahí se establece el vínculo. Y en esta pedagogía de la cotidianidad hay muchas personas que no tienen la capacidad de tener ni siquiera rutina, porque no la ha enseñado nadie. Entonces yo voy a tener que estar acompañando esa rutina. Quizá le cuesta ir al trabajo una hora, levantarse. Todo eso forma parte del entrenamiento, del acompañamiento, ¿vale? Porque el educador se convierte en un tutor de resiliencia, en un tutor de pregunta, en un tutor de silencio a veces, como hemos dicho, en un tutor de estar, para que el pelado vaya entendiendo o la persona adulta vaya entendiendo que en la vida no se puede conseguir todo, que hay frustraciones, pero yo voy a estar contigo acompañándote, que hay que generar unos procesos de canalización de las situaciones desde una perspectiva de proyecto de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que nos cuesta mucho trabajo en el día a día también. Cuando algo no nos sale bien, ¡pua!, nos frustramos, nos bajamos, nos desmoronamos, etcétera. Y es muy importante y es muy recomendable desde las buenas prácticas, muy estudiado esto ya, que se compartan espacios de ocio con las personas que acompañamos, porque los resultados son eminentemente positivos. Donde podamos compartir, pues esos deseos, necesidades, deporte, películas, una serie de espacios más informales donde podamos generar tiempo y espacios socioeducativos. Esto también tiene una gran validez socioeducativa. En los resultados que tenemos en proyectos, este fue del Caribe colombiano, hace unos años lo hicimos aquí con 350 personas del Caribe, de todos los departamentos, docentes, estudiantes, coordinadores de convivencia, agentes sociales. Miren, una de las problemáticas principales vinculadas a la falta de paz social tenía que ver con la ausencia de acompañamiento del Estado, de las comunidades, de las familias, por los diferentes agentes. O sea, la gente se siente sola. La gente se siente sola. Y mucho más si hay problemas vinculados a los conflictos armados. Y mucho más si no tiene apoyo del Estado en las necesidades básicas. Por lo tanto, es súper importante y está estudiado, porque hemos dicho que lo hemos diagnosticado, nos hemos dedicado a diagnosticar y ya lo sabemos, que establecer acompañamiento, mediaciones y vínculos es fundamental para cambiar procesos y calidad de vida de las personas y de los territorios. En una entrevista nos decía una de las personas participantes, bueno, la vinculación social que tenemos con las escuelas de nuestro municipio es trabajar con nuestros estudiantes para tratar de manejar con ellos espacios de convivencia. O sea, la gente valora muy positivo el vínculo social como convivencia social. Y aprendemos a ser seres sociales en convivencia con. Eso es fundamental. A tejer lazos comunitarios. Y aquí es fundamental valorar, acompañar, educarnos emocionalmente. Tenemos que acompañar esta alegría, estas tristezas, estos odios. Por eso he utilizado la película intensamente. Esta alegría, esta tristeza, este odio, el desenfado, etcétera, etcétera. Todo esto formará parte del acompañamiento que como educadoras y educadores vamos a hacer con las personas. Bueno, la animación sociocultural es una metodología de intervención socioeducativa de las más utilizadas. La animatio es la capacidad de vitalizar algo, o sea, algo que está muerto, dormido, le resurgimos vida o le damos vida. Ese es el acto de vitalizar. El acto de vitalizar desde la animación sociocultural tiene sobre todo una proyección de desarrollar comunitaria y grupalmente los procesos socioeducativos. Para eso, una de las estrategias más utilizadas son las cartografías sociales. Yo supongo que aquí hay gente que ya la ha utilizado, seguro que sí. Que levante la mano quien ha hecho una cartografía social alguna vez. Bueno, por allá. ¿Qué supone eso? Supone movilizar desde los mapeos de territorio donde hay conflictos,
problemas en el territorio, en los espacios, en entornos, donde hay también posibilidades, pero hay problemáticas también. Y en estos territorios vamos a hacer un mapa de redes y relaciones. Por ejemplo, ¿cómo se vincula la Universidad del Norte con Puerto Colombia? ¿Qué problemas hay en Puerto? De la familia, de las empresas, de los taxistas, de los vendedores ambulantes, de los estudiantes, de las personas que viven en los marineros, los pescadores que viven en Puerto, etcétera. ¿Cómo se desarrolla todo ese proceso de conflicto con redes de vínculo y con recursos? Porque lo que generalmente no hacemos casi nunca en intervenciones pedagógicas o educativas es activar el contexto. Nosotros activamos la herramienta individualizada. ¿Hay que mejorar algo del niño? Entonces con el niño. Pero cuando nosotros tenemos un estudio hecho del mapeo de los conflictos sociales, tenemos el mapeo de las redes y las relaciones que se establecen entre estos agentes y entornos, y hemos identificado los recursos, aquí está bienestar, allí están las fundaciones sociales, allí tenemos una persona que te puede apoyar, hay una persona de la familia extensa que está apoyando a la familia. Entonces, cuando generamos procesos mucho más colectivos, esos procesos sistémicos son procesos mucho más de desarrollo comunitario. Claro, ¿qué nos ocupa esto? Mucho más tiempo, muchos procesos vinculados a las complejidades humanas. Pero es que me decía una vez un profesor, miren, consumió el niño cannabis, lo eché del colegio. Ah, pues muy bien, pues y sobre todo si la ha echado del colegio y en su familia no tiene apoyo, las redes son de consumidores sociales, culturales, de territorio, ¿quién va a apoyar a ese pelado? O sea, ¿cómo vamos a hacer el proceso de intervención social si la escuela es el único referente y entorno de protección que tiene? Entonces, si ahora mismo está arrojado al vacío, pues lo que estamos haciendo es precisamente lo contrario que desde una perspectiva socioeducativa tendríamos que trabajar, porque además habría que trabajar desde la perspectiva sistémica en todos esos entornos, ¿no? Bueno, hay un documental muy interesante, se llama Esperones Avanza, se hizo en un territorio de Málaga de dificultad social, trabajando con todos los agentes sociales, escuela, comunidad, familias, que les recomiendo. Y esto es un poco el proceso, ¿no?, que se sigue, identificar en la cartografía los conflictos con grupos clave, con los problemas clave, que pueden ser por temáticas específicas también, ¿no? Qué barreras tenemos, qué ocurre con la gente. También, a partir de ahí, generar redes, relaciones entre otros, que identificar qué relaciones se establecen. Pueden ser relaciones afectivas, empresariales, de mucho tipo. Podemos trabajar desde las organizaciones que funcionan como capital social en estos procesos y los recursos que tenemos, que pueden ser materiales, infraestructurales, de equipamiento, de personas. Bueno, cuando tenemos el mapeo hecho social, esta es una estrategia general, ¿verdad?, de cartografía. Tenemos que utilizar muchas técnicas de presentación, hemos hecho una aquí, de desinhibición, de improvisación, tenemos que utilizar técnicas de cooperación, tenemos que utilizar técnicas de resolución de conflictos, de muchas cosas. Hay muchísimas técnicas para poder trabajar y, bueno, aquí pongo dos ejemplos. Entonces, imaginaros que hemos hecho un estudio del mapeo de conflictos que existe en un territorio, que hemos identificado los posibles problemas y que vamos a trabajar con grupos clave que están en estos problemas. En donde están pescadores, en donde están estudiantes, en donde están familias, en donde, bueno, y vamos a trabajar desde aquí. Por tanto, vamos a encontrarnos en la universidad y vamos a hablar y a conversar. Y vamos a decir, con esta técnica de este carro con ruedas cuadradas, como ven. ¿La han utilizado alguna vez para trabajar? ¿No? ¿Por qué no anda el carro? ¿Cuáles son las ruedas que nos impiden? Y la gente empieza a hablar. Pues mira, creo que lo que nos impide movilizarnos es que llevamos después de la pandemia un tiempo que no hemos podido trabajar. Bueno, ¿y usted dónde trabajaba? En esto. ¿Y hay posibilidades? Pues si yo tengo identificados recursos, puedo derivar. Pero si no tengo identificados recursos, no voy a poder derivar. A lo mejor los recursos no lo hay, los tenemos que crear, pero esto lo tenemos que valorar desde la comunicación. Esos procesos, ¿no?, colectivos en donde podamos hablar de estas ruedas cuadradas que tenemos en nuestras vidas, nuestros contextos, etcétera. Todas estas técnicas también están en los libros que le he comentado.
El documental de Asperones Avanza, bueno, esto es una parte del libro, hay un código QR que ahí se puede descargar, pero ustedes lo tienen en abierto. Se lo recomiendo para que vean un poco todo el proceso de desarrollo comunitario que se dio en este territorio. Porque la animación sociocultural o la educación popular básicamente es lo que Mary Poppins decía, que la píldora, la droga, la medicación, la pastilla, la pasta, con un poco de azúcar entra mejor. Esa es la animación sociocultural. O sea, es favorecer todos los procesos posibles para vitalizar aquello que no estaba en activo, que no generaba la calidad de vida suficiente y por tanto, desde el poco de azúcar seguramente que vamos a poder pasar mejor el proceso. Las ruedas se van a convertir en un poco redondas y no tan cuadradas. Bueno, los itinerarios de inserción son una herramienta muy utilizada también en educación social. Esto casi no se utiliza en educación escolar, pero en educación social sí. Los itinerarios de inserción casi siempre se utilizan para procesos sociolaborales. Como itinerario tiene un tiempo, tiene un recorrido y como itinerario tiene una fase. Por ejemplo, aquí trabajamos con una población de mujeres en privación de la libertad en Barranquilla, trabajando desde toda la área de intervención. Y desde este punto de vista, ¿qué hacemos en estos itinerarios? Bueno, unos procesos de acogida donde valoramos qué necesidades tienen las personas, cómo se sienten, cuál es su realidad, qué factores de riesgo y de protección tenemos desde una perspectiva social, familiar, individual, etcétera. Hacemos un proceso de vínculo donde las personas pueden desarrollar una dimensión de apoyo en esta relación de ayuda que hemos comentado en el acompañamiento y a partir de ahí hacemos un proceso de diagnóstico en el que vamos a trabajar pequeñas metas. Las metas se hacen sobre todo desde unos diseños de intervención donde hay unas áreas que son de intervención familiar, unas áreas que son de intervención en el empleo laborales, unas áreas que son personales, autoestima, desarrollo de habilidades, etcétera. Y desde esa perspectiva estamos trabajando todos los entornos que decíamos anteriormente. Los itinerarios tienen un proceso en el que tú tienes que valorar qué empleabilidad hay en el mercado, en qué trabaja la gente, cómo está el empleo, si no tienes un trabajo, y tienes que valorar qué competencias técnicas en una profesión te faltan. Ahí estarían los técnicos, por ejemplo, del SENA, otras áreas vinculadas, pero también unas habilidades sociales. Tú tienes que tener entrenamiento en las habilidades de la puntualidad, de las relaciones, de la comunicación, del trabajo en equipo. Eso se va también educando en los procesos socioeducativos. En esta fase, generalmente las personas que tienen dificultad social porque no han tenido entrenamientos, porque además no dominan el idioma, porque son migrantes, porque no tienen un proceso de educación regular, etcétera, van a tener muchas recaídas, incluso en el consumo de tóxicos, de drogas, que también se nos puede dar el caso. La prevención en la recaída es fundamental en la educación social. ¿Cómo nos entrenamos en la prevención de la recaída? Entonces, en este sentido, podemos recaer en la agresividad, o podemos recaer en el consumo, o podemos recaer en las relaciones tóxicas de pareja, podemos recaer en 1000 cosas. Y desde los itinerarios de inserción, pues la prevención de la recaída es, como digo, un elemento importante. Todas estas cuestiones también están en estos manuales y traigo aquí algunos ejemplos. En prevención, nosotras y nosotros trabajamos sobre todo con modalidades. En las tradicionales se decía la prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿verdad? Prevenimos a nivel universal. Todo el mundo tiene que lavarse los dientes, entonces ponemos un cepillito y todo el mundo se lava los dientes, todos los pelados cuando llegan al colegio. Eso es prevención universal de las caries y del tema de salud bucodental. La prevención secundaria, sobre todo en drogodependencia, se denomina actualmente desde 2 modalidades, que es la indicada y la selectiva. Son 2 modalidades. En estas modalidades lo que valoramos es qué estrategias tenemos que desarrollar con aquellos que parece que tienen riesgos porque están teniendo consumos problemáticos en algunas ocasiones, por ejemplo,
y en aquellos que ya con consumo habitual están teniendo más frecuencia e intensidad en esos consumos. Pongo el consumo como un ejemplo, ¿vale? Pero esto puede servir para otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú estás trabajando desde una perspectiva con estrategias de prevención universal, todas las actividades que hacemos son para todo el grupo. Pero a veces no podemos hacer todas las actividades para el mismo grupo. ¿Por qué? Porque yo puedo en droga, seguimos con el ejemplo, en prevención universal, favorecer actividades de ocio para potenciar la madurez sociocultural de todos nuestros estudiantes o educandos. Yo no tengo que hablar de prevención de drogas. Yo estoy previniendo el consumo, desarrollando capacidades y fortalecimiento, por ejemplo, en actividades de ocio y deportivas, cuando trabajan en equipo, cuando los pelados se sienten bien, cuando estamos trabajando desde una perspectiva del fortalecimiento de capacidad grupal. Pero yo ya sé que hay algunos que consumen, con lo cual con eso tengo que trabajar otras estrategias. Por ejemplo, el retraso a un consumo más habitual. ¿Y cómo retraso? Con procesos de entrevistas motivacionales, con procesos de relación de ayuda, buscando otros pares y otros entornos donde puedan participar, desarrollando actividades ocupacionales, etcétera. Pero hay algunos que ya consumen habitualmente, entonces tendré que trabajar ya técnicas de reducción del daño. Y estas técnicas de reducción del daño es trabajar desde los consumos más responsables. Sabemos que van a consumir, trabajemos desde unos procesos de consumo responsable. O sea, en vez de consumir más, consumir menos, más controlado y sabiendo que hay posibilidades para poder tener otra calidad de vida. Para eso tengo que trabajar desde procesos también de acompañamiento y de estrategias de prevención en donde, por ejemplo, la información sobre las consecuencias negativas del consumo ya las tengo que activar porque los muchachos ya saben las consecuencias del consumo porque están consumiendo, ¿no? Las estrategias son diferentes. Simplemente esto es un ejemplo para valorar que la prevención no se hace de la misma manera con todos los grupos, ni con todas las situaciones. La prevención se hace de diferentes formas dependiendo de las problemáticas que tenemos diagnosticadas y que tenemos valoradas en el grupo o con las personas. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, en los itinerarios, casi lo más importante, buscando a Nemo en este caso, es seguir nadando. O sea, la recaída, la no respuesta respecto a los trabajos, no puede frustrar todo el itinerario. Podemos establecer otras estrategias. Si no nos funcionó una estrategia vinculada a la inserción laboral en esta empresa o en este lugar o en el emprendimiento, busquemos otras opciones. Seguramente las encontramos. Si no, incluso las podremos crear. Pero lo más importante es seguir nadando, o sea, ir acompañando el esfuerzo, la frustración y la recaída para poder seguir acompañando en nuestro proceso pues, a la persona que está con nosotros, con nosotras. Bueno, estas estrategias que he utilizado las tres que se utilizan más, ¿no? El acompañamiento, todos los educadores y educadoras acompañamos. La otra es la animación sociocultural. La otra es los itinerarios de inserción. Bueno, estas tres estrategias y muchas más están dentro de una serie de estrategias generales. Podríamos decir que son estrategias sistémicas, flexibles. En todo caso, hemos planificado 7 alternativas. 7. Por si la primera no falla, la segunda no falla, la tercera no falla. Y ojalá la hayamos planificado también con las personas que participamos, porque tenemos que tener en cuenta necesidades, deseos, etc. Desde esta perspectiva, bueno, trabajar lo que habíamos dicho, ¿no? Factores de riesgo y de protección, sistema ecológico y todo el mapeo que tenemos en todos los entornos. Se está utilizando mucho ya la perspectiva de la resiliencia y fíjense, de eso sabe también mucho nuestro compañero Cristóbal, ¿no? La resiliencia, desde los últimos estudios que hay en pedagogía social, se dice que no es una capacidad individual, que la resiliencia también es una capacidad colectiva, o sea, que la vamos forjando en comunidad, en el grupo. Uno no aprende solo a ser resiliente. No, esa persona es que es resiliente porque esa persona tiene las competencias, las habilidades, etc.
Es resiliente porque colectivamente hemos creado escenarios de resiliencia, entornos protectores. Esto se trabaja mucho desde las organizaciones de cooperación que trabajan con procesos de desplazamiento forzado. Entornos protectores, donde las personas llegan arrojadas al vacío, y esos entornos protectores son espacios donde, por ejemplo, están los niños jugando, donde se les acompaña, donde no están arrojados al vacío a nivel físico y metafórico, o sea, las dos cosas. Y en estos procesos colectivamente nos estamos educando. De hecho, si una persona se queda desempleada, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué hace? Se deprime, pero después... ¿Y busca a otro ella? ¿O empieza por WhatsApp diciendo, mira, me quedé sin trabajo, si sabes algo, dime para ver? Y el otro, mándalo, y el otro que lo mande, y el otro que lo mande. Sí, ¿no? Las dos cosas. Porque uno solo puede ir puede buscar trabajo, se puede ir a deprimir, por supuesto, pero después de deprimir se busca trabajo y sigue nadando. Pero ¿qué activamos? ¿Qué activamos cuando estamos desempleados? Toda la red social. Y ahora también virtuales. Si alguien sabe, que diga. Entonces, la resiliencia, ¿cómo la construimos? Colectivamente. Quien menos competencia social tiene y menos redes tiene, más J está. Claro. Entonces, ¿qué necesitamos? Generar unas cartografías sociales muy complejas para poder desarrollar alternativas complejas, porque la intervención nunca va a ser fácil. Pero si tenemos más recursos, más posibilidades. Si tenemos más gente de protección, más posibilidades. Si tenemos sistemas, recursos, entornos, centros, servicios, más posibilidades. Cuando nosotros pensemos en un momentico, ¿cuáles fueron los aprendizajes de nuestra vida en donde alguien nos apoyó fundamentalmente? ¿Y en qué situación yo estaba? Seguro que será muy relevante la red social para seguir nadando, ¿sí o no? Nosotros solos no pudimos, nos hemos educado en comunidad. Estarían nuestros amigos, nuestras familias, nuestras madres, nuestros tíos, el educador, estaría quien fuera, pero nos educamos en nuestras cartografías sociales en comunidad como elemento y entorno de resiliencia, ¿sí o no? ¿Ustedes qué piensan? ¿O solo nosotros? De hecho, esas cartografías son muy útiles para impulsar procesos, por ejemplo, de rehabilitación basada en la comunidad. O sea, en rehabilitación basada en la comunidad, más allá de identificar necesidades y situaciones problemáticas, se identifican potenciales, capacidades instaladas, capital social que pueda jalonar el desarrollo individual y colectivo de ese contexto social. Así que la cartografía es lo mejor que podemos hacer en intervención. Gracias, Liliana. Entonces, desde esa perspectiva de capacidades, ahora vamos a hablar algunas cosas. Ya hay trabajo en la maestría en pedagogía social que trabajan esta perspectiva, que lo tuvieron en cuenta en su diagnóstico, que lo tienen en cuenta en la estrategia. Se están haciendo ya desde esta perspectiva, pues, cosas muy interesantes. Bueno, y siguiendo con Harry Potter, ya termina. A mí me gusta mucho Harry Potter. Yo creo que aquí hemos visto casi todas las películas. En la Cámara de los Secretos aparecen esta frase y dice, no son las habilidades lo que demuestran lo que somos, son nuestras decisiones. Bueno, las dos cosas. Pero los educadores tenemos sobre todo desde la función principal de la concienciación, educar para tomar decisiones adecuadas en nuestra vida. Quizá no tenemos las mejores habilidades, ni las personas lo van a tener. Imagínate si es analfabeto, no sabe ni leer ni escribir. A lo mejor nunca va a saber leer ni escribir, pero tiene que tomar decisiones todos los días en su vida. Todos los días. Esas decisiones le pueden abocar a mayores fracasos o por lo menos estabilizar un poco la situación que tenga. Y desde este punto de vista, me parece muy importante que en toda estrategia que hemos dicho que trabaje en la resiliencia, el empoderamiento, trabajemos tomas de decisiones.
Margarita Osorio, que trabaja desde la perspectiva de la pregunta permanentemente. Yo recuerdo que hay preguntas que ella te hace en su relación permanente de amistad y profesional en las que te plantea que tienes que tomar una decisión, pero no te la da, no te dice cuál, la tienes que pensar tú. Y esto es fundamental en los procesos socioeducativos, trabajar desde las tomas de decisiones, ¿vale? Para la resiliencia. Bueno, terminando. Y hay estrategias también que trabajan resolución pacífica de los conflictos desde la educación para la paz. Es un tema que hemos trabajado en la región Caribe, que hemos trabajado desde el IES, que seguimos trabajando y siguen trabajando acá. Hay muchas estrategias. Nosotros hicimos ahí unos cuadros de estrategias con instrumentos desde diferentes experiencias, perspectivas y programas que están, bueno, ahí, algunas publicadas en la web de Pedagogía Social y Educación para la Paz del IES, otras. Pero lo que decía Liliana es fundamental. Tener en cuenta las capacidades para construir paz es fundamental. Esto está investigado. Yo no lo digo porque me gusten mucho las capacidades, ni porque esté de moda. Lo digo porque lo hemos podido evidenciar. ¿Cómo trabajar resolución de los conflictos desde la capacidad? Planteemos en estas cartografías sociales qué capacidades tenemos a nivel escolar, a nivel familiar, a nivel institucional y valoremos desde ahí cómo podemos resolver algunas cosas. Todo no lo vamos a poder resolver. Hay 2.400 millones de necesidades, problemáticas, etcétera. Vamos a priorizarlas y vamos a trabajar desde las capacidades. Bueno, hemos hecho mucho trabajo de diagnóstico de capacidad ya publicado. Incluso jóvenes investigadoras, Carla de la O hizo un trabajo muy chévere en Valledupar con jóvenes donde pudimos valorar en esta sistematización de capacidades qué indicadores pueden ser los que nos orienten sobre qué capacidades hay en la escuela, en la familia, a partir de la experiencia de los jóvenes. Y yo les voy a presentar, si esto funciona, un pequeño micro video del proyecto donde trabajamos desde, porque miren, cuando llegamos a los territorios, después del proceso de los acuerdos de paz, nos encontramos que todo el mundo tenía miedo y que en las escuelas, las familias, las instituciones educativas, las comunidades, no tenían herramientas educativas en algunos casos, o si las tenían no estaban potencializadas para poder generar procesos de mejora y construcción de paz. ¿Qué hicimos? Bueno, vamos a ver qué capacidad hay en el territorio y en los entornos. Y desde ahí, los jóvenes, las escuelas, el profesorado, los agentes sociales, los pusimos a conversar, a trabajar conjuntamente y a valorar e identificar las capacidades que había. Y desde las capacidades, qué posibilidades tenían de transformación. Unas son deseables, otras son posibles, pero finalmente hay que hacer ese ejercicio. Y bueno, y aquí hay algunas de las experiencias muy pequeñas que se tuvieron en este proceso de identificación de capacidades. A ver si se oye. No sé si se oirá el video. El sonido, no sé si se está oyendo o no. A ver. Acá no. No sé si le tenemos que dar algo por aquí. O no sé qué tenemos que hacer, si se oirá o no se oirá. ¿Nos puede apoyar alguien por ahí? Porfa. Bueno, mientras ¿sí? ¿Ya? Gracias.
Bueno, como ven, es una cosa pequeñita, pero el trabajo fue de mucho tiempo en la comunidad, donde sobre todo la gente empieza a conversar, se juntan todos los jóvenes, se juntan todos los profesores, se juntan los agentes sociales y valoran cuáles son los potenciales. Todo no es un desastre, todo no son riesgos, todo no son necesidades y hay capacidad. De hecho, el profesorado a lo mejor te decía, no, es que esa familia no tiene arreglo porque es disfuncional, esa palabra que nos gusta tanto. Y los propios estudiantes decían, no, mi padre todos los días sale a trabajar y a vender aguacate y hace lo que puede. O sea, identificar esas capacidades fundamentales para los procesos de transformación. Y esto lo hacemos poco. También es muy importante desde la perspectiva de la resiliencia trabajar en este sentido. Bueno, vamos a ir cerrando. Y Pocahontas nos diría, a veces el camino correcto no es el más fácil. Y eso es así para todos los educadores y las educadoras. Generalmente el camino correcto no es el más fácil. Es un camino largo, es un camino que tiene mucho esfuerzo, es un camino en el que nos tenemos que educar como profesionales y como personas que atendemos a las personas en situación de vulnerabilidad o de capacidad, con mucho tiempo, con mucha resiliencia también nosotros y nosotras como profesionales, porque esto va a ser complicado, esto va a ser complejo. Bueno, como les decía, bueno, hay muchas de las estrategias en los manuales, otras que aparecen en muchas de las publicaciones que hemos hecho. Yo quería principalmente mostrar estas inquietudes, estos planteamientos, esta película, para motivar y provocar algunas de las cuestiones fundamentales de la masterclass. Decirles que la película tiene que continuar en cada una de las intervenciones que ustedes hagan en sus procesos y dejar el tiempo para la discusión, el debate, el espacio compartido de conversatorio, tanto en las personas que nos están viendo en remoto como las personas que están acá. Agradeciendo mucho la asistencia, la escucha y todo lo de afectivo y sentipensante que hemos hecho en este espacio de hoy. Bueno, a ver si hay preguntas por allá. ¿Sí? ¿No? Vale. ¿Alguna cuestión? Compartir reflexiones, inquietudes. ¿Quién quiere micro? ¿Alguna cuestión, algún compartir? Que cerremos la masterclass con voces que no sea yo. ¿Alguien del IF presente? Bueno, mientras van pensando, yo creo que cuando inició Francis su intervención y hacía el cuestionamiento alrededor de alguna película, yo me quedé pensando porque son tantas que uno le pasa la película realmente de la vida. Pero a propósito de todos los aportes tan valiosos, Francis, que nos has compartido en esta tarde, yo le sugeriría una película francesa que se llama Hoy empieza todo, que ilustra claramente todo ese rol, ¿verdad?, que como educadores sociales tenemos en los contextos. En este caso es un escenario educativo, pero que no se queda en los muros de la escuela, sino que trasciende la comunidad. E ilustra perfectamente todo el planteamiento que Francis ha hecho de crear redes, de generar ese mapeo, de buscar alternativas de solución, de gestionar a partir de las capacidades, de ser resiliente, porque de verdad que la trama de la película ocurre en un momento en la historia de Francia muy difícil. Entonces, se la sugiero. Y bueno, ahora sí, ¿quién tiene alguna inquietud? Bueno, Francis, has hablado mucho o hemos reflexionado acerca del cómo, ¿cierto? ¿Qué estrategias utilizo para hacer intervención?
bajo tu experiencia y ahora sobre todo al final que mencionas que es un camino complejo, muchas veces uno llega a esa realidad social en la que queda totalmente abrumado. Hoy de pronto en clases, bueno, algunas que están aquí, hoy en clases sentí esa impresión de mis estudiantes con ese primer encuentro con grupos de niños y niñas que han vivido situaciones difíciles. Entonces, bajo esa gran experiencia que has tenido, ¿cuáles crees que son esos grandes resultados a partir precisamente de estos procesos de intervención y de la utilización de estrategias? ¿Cuáles señalarías que son esos resultados y que compensan ese precisamente camino tan complejo o esa realidad con la que el educador social se enfrenta? Ay, esto funciona. Bueno, Belki, eso no lo podríamos discutir porque tú tienes mucha experiencia en la intervención, con lo cual también seguro que desde tu experiencia puedes aportar muchas cosas. Yo escribí hace poco para profesionales penitenciarios y en el texto que teníamos que discutir, que trabajar y que estaba vinculado a la orientación de la asignatura, ponía todo camino es resultado. O sea, a veces esperamos que los resultados sean finales y además que tengan una cierta efectividad. De hecho, trabajamos desde las buenas prácticas con un criterio en buena práctica que es la efectividad. O sea, cómo fue de efectivo una intervención porque yo me planteé un objetivo y tuvo, vamos a ponerlo además en términos cuantitativos, un 60% de resultado positivo. El problema es que cualquier pequeño avance, cualquier pequeño acompañamiento incluso lo espera, es un resultado. O sea, es valorar la evaluación desde la perspectiva de la dignidad, no del resultado. Y la perspectiva de la dignidad nos sitúa desde la justicia social en otro parámetro. Independientemente de que la familia, pongamos el caso, deje de consumir sustancias psicoactivas o no, además eso habría que discutirlo, ya sabemos que la tolerancia cero no ha funcionado, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, que la calidad de vida mejore, que ese es nuestro resultado, nuestro objetivo, perdón. Que la calidad de vida mejore. Independientemente de eso, yo acompaño a las personas porque creo en la dignidad de las personas. A veces no veo resultados, a veces esto se alarga, a veces hay recaída, a veces hay quebrantamiento. Bueno, un caso específico. Yo trabajaba en un recurso en el que las mujeres cumplían condena en medio abierto, en un espacio no penitenciario, no de encierro, sino en un espacio abierto. En el espacio abierto iban aquellas que tenían un perfil específico, una voluntad, un contrato firmado una serie de requisitos. Y estaban con su hija, menores de 3 años, viviendo en espacio abierto. ¿Ustedes piensan que a ella le gusta entrar de nuevo en prisión? Porque el valor más preciado, eso es lo que yo tenía en mi tesis doctoral, tomé el fragmento de una de las mujeres con las que trabajaba y decía, el valor más preciado es la libertad. Ya puede ser que tenga, pero la libertad cuando la perdemos, perdemos la esencia. Después de la vida, el valor más preciado es la libertad. Entonces, y siguiendo esta idea, esa mujer volvió a consumir. Volvió a consumir, tuvo que regresar a prisión, lo sabía. Sabía que tenía que regresar a prisión. Podríamos decir en el equipo de intervención, este proceso ha fracasado. No ha fracasado. ¿Por qué no ha fracasado? Porque ella ha vivido ya cómo llevar a su niña al centro infantil, qué es vivir en la calle el ocio con su hija, cómo se acompaña un proceso de emprendimiento y de trabajo, cómo se montan en un autobús, porque dentro de prisión, cuando sale, la primera vez que aquí salimos del Centro de Rehabilitación del Buen Pastor, que nos fuimos en una buseta a un espacio formativo de Barranquilla, todas las mujeres estaban mareadas, porque no salen al exterior. Entonces el coche ya les mareaba, el autobús, el carro que íbamos. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Todas esas experiencias son aprendizaje. A lo mejor el objetivo final que nos planteamos hay que modificarlo. A lo mejor esa mujer no la vemos más,
pero lo que ha vivido desde la dignidad, desde los derechos humanos, de los procesos educativos, es relevante. En esencia, esto es casi muy filosófico, ¿no? Pero es así, lo creemos. Es bueno porque es válido, porque es justo, y siendo justo, merece la pena. Esa es la cuestión, merece la pena. Hay personas con las que podemos tener una experiencia más significativa, más holgada, y hay otras personas que es acompañar en silencio, en los silencios de la frustración a veces. Pero es importante. Y otra de las cosas que yo diría es que quizá no funcionó este caso porque los profesionales no lo hicimos bien. Por ejemplo, en su caso no había un programa de prevención de recaída y era una mujer que había consumido anteriormente. Entonces pensamos que solo con la motivación, que con el trabajo, que con otras cuestiones, la persona no iba a consumir. Pues habría que haber hecho un programa de prevención de recaída. No lo hicimos porque llevaba mucho en abstinencia. Y pensábamos que ya, como estaba en abstinencia 5 años, no iba a consumir. Pues eso fue mal diagnóstico nuestro. Porque nosotros tendríamos que haber hecho un diagnóstico incluyendo la prevención. La prevención y el programa de prevención hubiera evitado, los futuribles no son históricos, no lo sabemos, seguramente no, pero las dos cosas. No sé si respondí, pero creo que esas serían como las dos claves. No sé si respondí o quieres comentar algo más tú. Bueno, más o menos es un tema como lo que estabas hablando, Francis, precisamente de la libertad, como te digo, la rehabilitación de un delincuente, generalmente, o sea, no debe ser la cárcel, o sea, debe vivir hacer otro tipo de intervención y eso es claro y también estoy de acuerdo con eso. Con respecto a otro tema, bueno, no saliéndome no, pero algo que está sucediendo últimamente como mamá de adolescentes y como estudiante de la maestría y todo, me he dado cuenta de que la intervención que se realiza en los colegios con respecto al bullying escolar, al acoso, no sé, no la están llevando. Yo te digo porque estoy viviendo un momento actual con mis hijos, en el colegio de mis hijos. Después de la pandemia, pues los niños regresaron con diferentes, sobre todo en la etapa de la adolescencia, salieron de 10 años, entraron de 12 años, se encerraron durante 2 años. Entonces, al llegar al colegio ahora, no sé si han visto en las noticias una cantidad de acoso que hay. Los niños han llegado de una forma agresiva, han llegado con una actitud diferente. Y en el colegio de mis hijos están tomándolo. Hubo una mamá, ¿verdad?, conocida y citaron a la niña porque la niña supuestamente hizo acoso a otra niña. Y la intervención fue citar al coordinador de disciplina, a una profesora, la psicóloga, y la verdad fue como que a la mamá y al papá los acorralaron en una reunión y el de disciplina le decía, tú hiciste esto, tú hiciste esto. La niña era contra la pared, o sea, como diciendo, ¿cómo me defiendo? No sé cómo me definir. ¿Y cuál fue la corrección o la intervención con esa niña? La suspendieron 3 días. Entonces, no sé si están llevando realmente cómo... Y ese es un caso. Existe otro caso y al niño lo suspendieron 10 días de su colegio, de su entorno, lo mandaron para la casa por haber sido acosador. Entonces, esas intervenciones escolares para mí deben ser, no sé, tomar como otro tipo de actitudes y no se están llevando como a lo que tú te estás refiriendo ahorita. O sea, es otro tipo de trabajo, o sea, no debe ser así. Entonces la pregunta te la devuelvo. Sí. Pues pienso yo que sería ya hacer como una intervención a nivel familiar, a un acompañamiento, porque realmente, o sea, ¿qué gana el niño con ya? Lo mando para la casa, es un castigo, que el niño no lo vea como un castigo. Entonces hay que trabajar en la personalidad del niño, pero con acompañamiento, escuela, padre y entorno escolar. No mandarlo para la casa, buscar esa solución. Claro, entonces, es que lo que decíamos anteriormente, yo focalizo el problema en la conducta de la persona. No la focalizo ni en su entorno de amigos, ni en sus situaciones emocionales, porque a nivel individual también tiene unas situaciones emocionales.
ni en los entornos familiares, ni en los entornos comunitarios. Entonces, ¿cómo activamos estos procesos de forma ecológica? Ese es el tema. Ahora, ¿qué colegio se pone a trabajar? Con los amigos, con las fundaciones sociales, con la familia. Y ahora, otra pregunta también sería, bueno, ¿y los colegios responsables de todo eso? Quizá la sociedad deberíamos ser corresponsables como sociedad, lo que decía Baumer, que he dicho yo antes. Hay política de Estado social para educar para la ciudadanía desde todos los entornos. Eso es un mandato también que desde la Constitución, las leyes, etcétera, pero como ciudadano y pueblo también tendríamos que tener claro. Pero bueno, por decir algunas claves más, aterrizando en unas claves más específicas. Mira, hay una cuestión fundamental y es que de la misma manera que nosotros y nosotras no nos hicimos profesionales de la policía, nosotros no nos hicimos profesionales policiales. De la misma manera que nosotros no nos hicimos profesionales de la policía, tenemos que guiar todas nuestras actividades y nuestros procesos educativos pensando que nuestro objetivo es la educación. Entonces, desde el objetivo de la educación, tendríamos que estar trabajando desde los procesos de concienciación. Volvemos al origen. Tenemos concienciación en el niño de algunas conductas que pueden ser inadecuadas o tenemos concienciación. ¿Hemos trabajado eso? ¿Ha identificado emociones el niño? ¿Ha valorado por qué, en qué momento, cómo se ha sentido? Si no hubiera hecho eso y hubiera hecho otras alternativas, ¿qué posibilidades hubiéramos tenido? Igualmente con la familia, ¿hay acompañamiento en la familia? Igualmente con los posibles amigos que podamos llamar inadecuadamente disruptivos, pues ese proceso hay que hacerlo. Entonces, ¿por qué este documental de Asperones Avanza que le he recomendado fue exitoso? En términos de eficacia, de resultados incluso. Porque este equipo trabajó con la escuela, con la familia y con los muchachos. Y desde la comunidad, vinculando los entornos. Entonces, yo te apoyo en cuando te sientes mal, yo te acompaño a la escuela cuando no vas, si necesitas criar a los hijos más pequeños porque no tienen apoyo, se busca el recurso, estamos con las familias, compartimos el ocio, mayoritariamente población gitana en este territorio, la música es fundamental, por ejemplo, para ellos. En este sentido hay que vincularse a las actividades musicales, hay que estar con ellos en otros procesos, ¿no? Y permanentemente así. Pero ¿quién está en esto? Las fundaciones sociales, los servicios públicos, los educadores que están trabajando, los trabajadores sociales, los psicólogos. En fin, esto no lo podemos hacer solos. De hecho, el documental dice, pero si a veces nos sentíamos nadando y volviendo al mismo sitio. O sea, y esto es un círculo en el que remando y volvíamos al mismo sitio. Para no remar al mismo sitio, ¿qué tenemos que hacer? Espacios transformadores de corresponsabilidad colectiva. Es que eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil, pero es lo que cambia realidades. Es lo que cambia realidades. Efectivamente. Bueno, las instituciones democráticas y la ley no garantizan ni la democracia ni los comportamientos. La ley no garantiza el comportamiento, la ley es el marco de actuación del comportamiento. Pero lo que garantiza, bueno, no garantiza, lo que favorecen los comportamientos es la educación. O sea, que tú digas, voy a crear, en Colombia hay muy buenas leyes de muchas cosas. De hecho, muy avanzadas en algunos aspectos, pero luego hay que acompañar lo educativo en ese marco legal, ¿no? Y eso sí se hace desde el proceso educativo, herramienta educativa. También tenemos que tener en cuenta que no toda la educación transforma realidades, porque hay elementos que son estructuralmente políticos y entonces no vamos a poder cambiar ni el 90%. Pero lo que esté de la parte de la educación, pongámosla. ¿Tú ibas a decir algo, Lili? Pero más aún en este momento histórico, es el aportarle también a los chicos y a las chicas
herramientas para la gestión de emociones y un trabajo de habilidad para la vida, habilidades para la vida muy fuertes. Entonces, fíjate que se convierten en unas estrategias de prevención, ¿verdad? No vamos a decir que no van a existir situaciones que estén presentes, pero y si existen, no se exacerban porque le estás dando los elementos y las herramientas para que puedan gestionar sus emociones y tener unas habilidades para vivir en comunidad. Entonces, yo creo que allá debería como enfocarse también un poco ese trabajo. Exacto. Es que ahí pasa otra cosa, y es que los maestros no se formaron para la gestión de resolución de conflictos. Los maestros se formaron para las matemáticas, para la lengua, para el desarrollo infantil de la psicomotricidad, pero no para la resolución de conflictos, porque esa función es de la pedagogía social. Esa función es de la educación social. Entonces, como nos faltan los profesionales, y en todo caso a lo mejor hay un orientador o hay que coordina, que gestiona, pero no están los profesionales que acompañan. Un maestro está todo el día con su clase y un educador tendría que estar todo el día con los muchachos igualmente, educando en otros aspectos de la vida y teniendo interrelación con los entornos, con su familia, con sus amigos, con la comunidad. Esos profesionales que nos faltan, a veces están el psicólogo, si es que lo hay, el orientador, si es que lo hay, es una necesidad de profesionalización que la maestría está cumpliendo. Entonces ustedes tienen que ser pioneros en ese sentido para proyectar el camino, porque el camino de ámbitos de la convivencia escolar es uno que, por ejemplo, los educadores sociales en España y en otros territorios donde hay mucha profesionalización, hacen cada día. Se dedican a la deserción, se dedican a la convivencia, se dedican a la gestión emocional, a la gestión de conflictos, y eso es un aspecto muy importante del desarrollo socioeducativo de las instituciones escolares. Entonces también eso es relevante. Mira, tenemos una guía de convivencia del ministerio. Magnífica. El manual está. Hay modelos, hay estrategias, hay procesos de prevención. Se hizo en su momento cuando nació la ley de convivencia en Colombia. Magnífica. ¿Quién ha preparado de forma juiciosa, responsable, con profesionales a toda la comunidad educativa en convivencia? ¿En qué institución educativa se ha hecho eso? Permanentemente, con estrategias, con formación, con profesionales. Entonces hay que valorar todo eso. Si es que los maestros no están formados para eso. No tienen por qué saberlo. Lo aprenden ensayo-error, por experiencia. Entonces, ustedes serán las pioneras en este sentido. Bueno, la última cuestión, si les parece, venga. Buenas tardes. Tengo pasión por la educación social. Voy en camino a prepararme. ¿Qué consejo podrías darle a todos aquellos profesionales que estamos aún en el ámbito escolar? Bueno, yo creo en el ámbito escolar como docente. Como docente, sí. ¿De qué área? En mi caso, de español y literatura. Bueno, gracias por tu pasión y por tu pregunta. Ahí hay un tema también que tiene que ver con las competencias transversales en el área de conocimiento, que también tiene que ver con lo socioeducativo. Lo transversal generalmente se convierte en tangencial, nadie lo trabaja. Entonces, si tú tienes lengua o español o matemática, al final las actividades transversales se van olvidando. Tú trabajas para que el niño sepa más de matemáticas. Pero es importante, en el caso de las áreas curriculares, no olvidar las competencias transversales o ciudadanas en cualquier área de conocimiento. Esa es una reflexión que yo creo que es importante. O sea, tener en cuenta que yo voy a trabajar lengua desde textos que creen un debate social o desde estrategias de resolución de problemas a partir de una novela o a partir de un video, una película, y lo vamos a analizar el texto desde los problemas y qué supone, etc. Eso se hace poco. Y por la experiencia que hemos tenido en las maestrías, en la formación de docentes, al final tú tienes muchos niños, tienes que trabajar, tienen que avanzar y es difícil. Pero los proyectos transversales, las asignaturas con sus competencias ciudadanas y transversales, yo creo que pueden ser una posibilidad. Y otra posibilidad es que si no hay una visión y una misión institucional, es muy difícil. O sea, en la institución educativa, la camiseta de la educación social la tiene que tener puesta la institución. Porque si no es muy complicado. O sea, tú individualmente puedes hacer con tu hijo, con tu estudiante,
lo que puedes hacer, pero si la institución se lo cree, la comunidad de aprendizaje social es institucional. Entonces, trabajamos proyectos de ocio con las familias, trabajamos escuela familiar, trabajamos desde una perspectiva de corresponsabilidad y servicio social de estudiantes con otros estudiantes, trabajamos desde la prevención como institución. En la experiencia esta que os he mostrado en Valledupar, en la institución no había, por ejemplo, una escuela familiar, no existía. Y una de las cosas que identificó la institución es que la escuela familiar, no me gusta hablar de escuela de padres, porque a veces hay padres, a veces no. A veces están cuidadores, madres, bueno, otros miembros. En las escuelas familiares se crean muchos efectos multiplicadores socioeducativos, ¿no? Incluso para conversar, porque es que a veces no se conversa entre la familia y entre las escuelas y entre los estudiantes. Entonces es importante crear esos vasos comunicantes, generando con diagnósticos de lo que ocurre posibilidades colectivas. Y creo que las escuelas familiares pueden ser una opción. Ahora, las escuelas familiares se tienen que crear con el vínculo, no se crean con la charla de 7 a 8, no te va nadie. Y encima si le regañan menos. Tú tienes que salir a la familia. No tienen que ir a la familia a tu institución, tienes tú que ir a la familia y crear espacios de interés común. ¿Qué nos interesa colectivamente el carnaval? Empecemos por ahí. Valoremos, hagamos el carnaval, disfraces, cómo lo vamos a montar, vinculamos a la familia, entonces construyen el disfraz y los otros van a montar, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí decimos, bueno, esto ha sido chévere. ¿Queremos que nos encontremos cada 15 días a la hora que más o menos podamos todos para plantear algunas cuestiones? Sigamos. No le llamemos escuela familiar, tinto para todos. Otra cosa. Pero las transformaciones colectivas tienen que ser colectivas. O sea, el poder de un profesor es mucho más limitado que el poder de una institución. Y eso también es importante que lo vayamos trabajando con el proyecto institucional, con la misión, con el enamoramiento colectivo en este sentido. No sé, yo te plantearía esas dos cosas, no sé qué piensas. Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias. Espero que haya sido un espacio, para mí lo ha sido muy bonito. Os agradezco muchísimo a Lili por el esfuerzo, también a Mercadeo, a la universidad y a todas las personas que hemos estado construyendo de forma colectiva este espacio tan sentipensante y tan chévere. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias a ti, Francis, por tus actitudes, tus acciones y tus propuestas esperanzadoras. Un abrazo. Y reiteramos el agradecimiento también a todas las personas que estuvieron presentes y a las personas que también estuvieron conectadas a través de nuestra transmisión por YouTube. Si están interesados en revisar las memorias de esta masterclass, les recordamos que a partir de mañana podrá estar publicada en la página web de la maestría. Muchísimas gracias a todos y feliz noche. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.